8 de la mañana, 7 minutos. En Noticias Caracol seguimos analizando la firma del decreto para convocar a la consulta popular. Y atención porque a propósito, hace pocos minutos se conoció que 8 partidos políticos presentaron una demanda hoy ante el Consejo de Estado solicitando la nulidad por inconstitucionalidad del decreto presidencial que convoca a una consulta popular firmado por el presidente y los 18 ministros de su gabinete. Vamos entonces a analizar esta noticia, por eso nos conectamos con el ex senador Humberto de la Calle. Doctor de la Calle, bienvenido, un gusto siempre que esté con nosotros aquí en Noticias Caracol. Encantado de saludarte, Daniela, y a todos los que nos están siguiendo. Doctor, comencemos justamente con este comunicado que habla sobre la demanda de 8 partidos políticos, una demanda sustentada en 4 cargos. Ya sea con esta o con otras que posiblemente, como lo han advertido juristas, se avecinan, ¿usted cree que hay posibilidad de dejar sin vigencia a este decreto firmado por el presidente Petro? Claro, estoy convencido de qué es lo que va a pasar, pero precisemos cuál es la discusión, porque es que hay demasiado ruido. Aquí no se está discutiendo si el presidente puede convocar a una consulta. Eso es legítimo, eso es totalmente correcto. Ese no es el punto. Tampoco, como se ha dicho, que es que el Senado se vaya contra los derechos de la clase trabajadora. Lo que está pasando es que se está discutiendo una reforma laboral en este momento. Sí hubo el incidente del archivo, para ser honestos, eso hay que reconocerlo, pero no, la discusión es que el presidente, cuando anula decisiones del Senado, por supuestas o reales irregularidades, no solo está menoscabando la competencia del Congreso, sino anulando la rama judicial, que es la única que puede resolver sobre esas, repito, reales o supuestas irregularidades. Luego, si hay un golpe a la Constitución, el golpe a la Constitución es ese. La separación de poderes no es, dijéramos, un invento organizacional, es un mecanismo delicado para evitar el autoritarismo. Eso es lo que está en juego en Colombia. La manera como el presidente, a través del decreto, absorbe y toma para sí poderes y competencias de otras ramas del poder. A propósito de las instituciones, doctor de la Calle, ¿qué podría pasar? Porque evidentemente esto va a quedar seguramente en manos de los tribunales que van a establecer si es legal o no el decreto, pero además hay una tarea muy importante en manos de la registraduría, que sería la llamada a convocar a las urnas. ¿Qué podría hacer en este momento la registraduría? Pues yo pensaría que el registrador está en una situación difícil como árbitro que es de los procesos electorales. Yo creo que el registrador debería atenerse a lo que decidan las Cortes y no tomar decisiones por sí mismo, de manera solitaria. Pero lo importante es que este no es todo el panorama. Este es el panorama pseudojurídico, porque aquí lo que se han alegado son razones que francamente son alucinantes. No tiene ninguna seriedad lo que se está diciendo en relación con la capacidad del presidente de anular, invalidar al Congreso. Lo que hay aquí también es un proceso político preocupante y complejo, porque de lo que se trata, el gobierno debe saber que ese decreto es muy frágil, que seguramente va a ser tumbado por las Cortes. Luego aquí realmente lo que ha comenzado es un proceso de agitación que en sí mismo sería legítimo. El gobierno tiene derecho a defender y a pretender prolongar su mandato a través de candidatos distintos al actual presidente. Ese no es el problema es la manera como se está llevando a cabo. Primero, a través de un golpe a la Constitución y segundo, mediante una retórica descalificadora nunca vista en Colombia. Nosotros no hemos visto, y en particular desde la cúpula del Poder Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, una especie de linchamiento permanente a las personas o instituciones que no están de acuerdo con el presidente. Eso es realmente lo que está en juego en este momento. Y sobre esa manera de cómo se está llevando a cabo que usted menciona, doctor de la Calle, ¿cómo entendemos que el presidente Petro firma este decreto y al tiempo diga que está dispuesto a derogarlo si el Senado le aprueba la reforma tal y como está consignada en las preguntas de la consulta? Pues es una presión intolerable sobre el Congreso, porque menoscaba cualquier posibilidad o afecta al menos la posibilidad de una decisión del Congreso tomada en función de su propia competencia. Es que, ¿de qué estamos hablando aquí? De derechos laborales. Es evidente que los miembros de la clase trabajadora tienen aspiraciones a unas determinadas ventajas y eso es totalmente legítimo. Y también es legítimo que el gobierno impulse esas ideas que corresponden a su noción de cambio. Pero lo que no puede aceptarse es que mientras el Congreso está discutiendo de manera razonable
de manera sosegada esas ventajas laborales, porque es que aquí está en juego no solo los derechos de los trabajadores, sino la capacidad de los empleadores para atender esos reclamos. Eso exige una discusión reflexiva y sopesada, donde puede haber múltiples opiniones, pero el gobierno se salta la competencia del Congreso y establece un mecanismo de una presión inédita y realmente insoportable sobre el Congreso. Aquí va el decretico o el decretazo. Y si ustedes no votan todo lo que yo digo en materia laboral, la consulta sigue. Pero también puedo derogarlo si yo logro entonces sojuzgar al Congreso para que se pliegue a mis aspiraciones. Eso es realmente muy poco democrático. Yo quiero insistir que aquí estamos en presencia de una situación mucho más grave de lo que suele verse. Claro, eso es legislar contra las cuerdas. Hemos escuchado muchas voces a lo largo de la mañana, doctor de la Calle, y quisiera invitarlo a que escuchemos una de ellas, la de la exfiscal Vivian Morales, que esto dice sobre este tema. La firma del decretazo por parte de Gustavo Petro y de su gabinete lo convierte en dictador. La respuesta de las instituciones debe ser valiente y rápida. El Senado debe iniciar moción de censura a todo el gabinete. La Fiscalía General de la Nación debe investigar por prevaricato y abuso de función pública a todos los ministros. Y frente al presidente dictador Gustavo Petro, la Comisión de Acusaciones debe iniciar inmediatamente la investigación. La Cámara de Representantes debe exigirle a la Comisión los resultados de esa investigación de manera rápida y perentoria. Y si no lo hacen, estarán cometiendo prevaricato, que debe ser investigado por la Corte Suprema de Justicia. ¿Está usted de acuerdo, doctor de la Calle, con lo que ella plantea? Pues yo pienso que la idea de tumbar al presidente no es oportuna ni buena idea. Me parece que eso lo que haría es agravar las cosas y ampliar más las heridas que está padeciendo hoy la sociedad colombiana. Yo creo que evidentemente se está violando la Constitución. Creo que los ministros están en una posición muy comprometedora, muy comprometida, por razón de reflexiones alrededor del posible prevaricato, y eso lo resolverán los jueces. Pero ir tras la cabeza del presidente en este momento no me parece una buena idea. Yo creo que lo que hay es que continuar en la discusión, anular las decisiones inconstitucionales del presidente, están en guardia frente a posibles nuevos tropiezos en materia constitucional, pero yo creería que es mejor para Colombia que él termine su mandato, que es un mandato originado legítimamente, y cualquier otro camino distinto me parece que agravaría la situación ya delicada que estamos viviendo. Doctor de la Calle, gracias por, como siempre, su lectura, su mirada, ese análisis que hacemos frente a un tema que indiscutiblemente seguirá moviendo el debate en el ámbito político nacional. Esperamos que se vayan hacia la sensatez, que es lo que realmente necesita y espera el pueblo colombiano. Bueno, buen día, muchas gracias. 8:15 minutos. Mientras tanto, en el Congreso de la República avanza el cuarto debate de la reforma laboral. En las últimas horas, la plenaria del Senado aprobó 17 artículos de la ponencia mayoritaria y se tiene previsto que hoy se discutan los temas gruesos, como el recargo nocturno y el pago de dominicales y festivos. Después de varias horas de espera, inició la discusión de la reforma laboral en la plenaria del Senado de la República. Primero se aprobó la discusión de la ponencia mayoritaria que salió de la Comisión Cuarta del Senado. Del total de 77 artículos, se aprobó un bloque de 17 artículos, entre los que están: para los internos de medicina, plantea que reciban una remuneración mensual que no podrá ser inferior a un salario mínimo durante el internado y deberá tener seguridad social. Otros artículos están relacionados con las definiciones de trabajo en plataformas digitales de reparto y modalidades de trabajo en plataformas de reparto. También contrato para deportistas, para quienes presten servicios al deporte profesional bajo la subordinación de clubes, ligas o federaciones deportivas. Deberán ser vinculados mediante contrato de trabajo especial, en el que incluye, por ejemplo, que se podrá pactar cláusula de exclusividad. También se aprobó participación para el trabajo decente en comunidades étnicas.
así como garantías laborales, sindicales y de seguridad social para los teletrabajadores. También la promoción de las diferentes modalidades de trabajo a distancia y acompañamiento a micros y pequeñas empresas, así como formalización laboral. Luego de esta aprobación, la plenaria le dio luz verde a la creación de una subcomisión para analizar artículos nuevos y artículos con las más de 200 proposiciones relacionadas con los temas gruesos de la reforma. Teniendo en cuenta esto, levantaron la sesión alrededor de las 8 de la noche. Se nombró a petición de los coordinadores ponentes una subcomisión que va a trabajar y unos artículos más polémicos que van a tratar de conciliar. Por su parte, el gobierno insistirá en defender las líneas rojas de la reforma laboral. Nosotros hemos presentado 13 proposiciones, alrededor de 11 artículos, que son las líneas rojas del gobierno, que recogen el alma de lo que a juicio nuestro es una reforma laboral que reivindique y que honre los derechos de los trabajadores. Se espera que hoy se retome la discusión con los 60 artículos restantes que contienen los temas principales de la reforma, como recargo nocturno, pago de dominicales y festivos, contrato de aprendizaje, entre otros.